Empieza el consultorio de bolsa de este jueves en Mercado Abierto en la antena de Capital Radio cuando pasan 5 minutos de las 6 en punto de la tarde. Saludamos a Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenemos, Carlos, una sesión bajista en los mercados mundiales. Europa ya ha cerrado, IBEX 35, lo hemos comentado hace apenas unos minutos con Rocío Arbiza en antena, 0,48 a la caída, 8.106 puntos. Y al otro lado del Atlántico tenemos ahora mismo tono mixto. Nasdaq tiene en verde, 0,36, pero S&P y Dow de industriales cayendo. El Dow en el entorno de los 30.352 puntos. ¿Qué le parecen estas métricas para esta penúltima sesión de la semana? Bueno, la verdad es que no aportan nada nuevo. Creo que el único día de la semana que habla un poquito es el martes. El martes el mercado americano abre con un hueco. Este hueco, como puedes ver en el gráfico, se deja a la misma altura que uno anterior. Si cogemos, por ejemplo, el ETF del S&P 500, pues ya no se ve tan claramente esta isla porque prácticamente pues el cuerpo real se solapa. Al día de ayer caemos hacia ahí, pero si de alguna manera no miramos esto, si olvidamos estos últimos 2 días, si nos centramos en el miércoles, los cuerpos reales no se tocan. Es decir, aquí hay un gap por la izquierda y un gap por la derecha. Este gap de la izquierda es el tercero de la serie. Aquí tenemos el primero, cuando el mercado abre con fuertes caídas tras el dato de inflación hace un par de semanas, luego un hueco semanal el lunes y después un tercer gap, ¿no? O sea, 1, 2 y 3 gaps. El tercero podría ser de agotamiento, es un poco lo que comentaba la semana pasada, en estas zonas de soporte descendente, que en corto plazo deberían aguantar el mercado. Podemos ver que en el Dow de transportes pues siguen ahí, aunque el índice no ha conseguido alejarse. El Dow industrial y el S&P 500, que cayeron ligeramente por debajo de esos soportes decrecientes, rápidamente se colocaron por encima con la sesión del martes, apertura semanal. Bien, yo diría que tenemos que ver el mercado en dos primas distintos. Por un lado, lo que ha pasado en semanas anteriores, por otro lado, lo que está pasando esta semana. Lo que está pasando esta semana nos habla de un mercado que probablemente va a rebotar tal y como esperábamos. Nosotros venimos esperando un rebote pues desde mediados de mayo. Ese rebote se desarrolla muy tímidamente. Primero tenemos una corrección, luego tenemos ese movimiento al alza. Esta corrección no lleva al mercado por debajo de mínimos previos, con lo cual, bueno, es algo que puedes considerar bastante normal dentro de un proceso de estabilización y después el mercado deja un doble suelo, incluso lo confirma. La ruptura del 4100 del S&P 500, que vemos aquí abajo, a mí me pareció muy significativa técnicamente, al menos en corto plazo. Pero en lugar de seguir subiendo, el mercado se lateraliza y rompe a la baja en la jornada anterior a la publicación del último dato de inflación. Aquí es cuando el mercado revela que tiene problemas y que va a recaer hacia los mínimos probablemente. Y en esa recaída hacia los mínimos, pues lo que hemos visto es algo que yo no esperaba. No esperaba en términos de sentimiento inversor. Es decir, he comentado varias veces que yo utilizo algunos acercamientos que me permiten considerar cuando, de la misma manera que cuando subía, pues invitaba un poco a decir cuidado, resistencias importantes, mucho sentimiento. Y estas resistencias también eran de tipo dinámico, es decir, las podemos ver, aún las tengo aquí. Es el mismo gráfico, ¿no? Este es el gráfico del Nasdaq y esta es la resistencia de la que hablábamos hace meses. Oye, pues hay que ir con cuidado en esta zona de los 16.000. Probablemente tendremos un techo importante. Además, si recuerdas, pues yo vine comentando durante muchos meses la existencia de otra resistencia ascendente más fuerte que ves aquí a la derecha, el S&P 500. Por tanto, teníamos una zona muy difícil de superar y a partir de ahí había que ser un poquito pues agresivo, si se quiere, a la hora de empezar a reducir o tener muy claro que si perdían pérdidas de soportes, pues había que tomárselas más en serio que otras veces, quizá. Bueno, luego hemos visto todo el desarrollo del mercado y ahora lo que tenemos es un poco lo contrario. Es decir, un mercado que ha caído mucho, que tiene unos soportes descendentes interesantes que podrían ofrecer soporte al mercado. Yo creo que eso es algo bastante razonable. Y sobre esos soportes, pues lo que hemos visto es esa vuelta en ISA. Es decir, esto me parece importante. Este gap dejado el viernes, la medida que permanezcas 2 o 3 días sin cerrar ese gap, pues eso le va dando firmeza al movimiento y a mí ya me vale con que el mercado acabe aquí. Es decir, son 3 sesiones de consolidación tras ese hueco al alza y configuración de una isla. Y lo que cabría esperar a partir de aquí es un movimiento de rebote. Un movimiento de rebote pues hacia la primera resistencia. Si anteriormente la primera resistencia estaba más o menos ahí, podemos ver que le faltó un poquito al caso del Nasdaq compuesto, le sobró un poquito al caso del S&P, que se fue por encima del 4100. Este es el ETF, pero podemos verlo también, ¿no? Pues este movimiento hacia 410 es el 4100 del Spider y
ahí el mercado rompe. A mí personalmente, como te decía, me gustó mucho este movimiento, pero luego recae inesperadamente. ¿Qué podríamos esperar? Pues yo creo un movimiento hacia sus máximos otra vez y que todo ese proceso de rebote, que de alguna manera yo empecé a ver aquí, quizá pensé que me llevaría hasta la media de 200 o incluso hacia la primera resistencia de orden superior, pues ya cuesta mucho más pensar que vayamos a llegar a una media de 200 o que vayamos a irnos hasta estos máximos. Entiendo que en un nivel de 4100 del S&P, pues vamos a tener muchos problemas y va a ser muy difícil seguir al alza. Y esto lo pienso no solo porque esto no se tendría que haber producido, es decir, en un mercado saludable, en un mercado fuerte tendencia principal, es decir, que simplemente está corrigiendo todo este alza como otras veces, pues no deberíamos haber visto esta recaída. El mercado tendría que haberse lateralizado en el peor de los casos y haberse movido al alza durante un tiempo hacia esa media 200, hacia esos 4.600, incluso hacia los máximos y luego recaer, que es un poco lo que yo esperaba, un movimiento lateral bajista, comentando, como he comentado siempre, que este suelo temporal no debería ser un suelo final porque le faltan muchas cosas al mercado. Es decir, no hemos visto una volatilidad suficientemente alta, no hemos visto el reto put call irse hacia 1,26 en media de 10 sesiones. Estas super resistencias requieren más tiempo y, como he comentado algunas veces, pues estos procesos laterales, dando por bueno que estemos todavía en el mismo tipo de mercado que estábamos en, pues eso, al 2009 y que hemos ido viendo en diferentes etapas cómo se corrige, digo, estas correcciones tienden a durar como 2 años y aquí pues llevamos a duras penas unos 7-8 meses, lo cual hacía difícil que el mercado pues yo habría tenido bastante. En todo caso, tenía que rebotar y recaer para consumir tiempo. El problema es que ahora con estos nuevos mínimos, con todo lo que está pasando, este rebote ya no es un rebote que vaya a consumir necesariamente tiempo, o sea, profundidad. Parece que más bien con tiempo le va a bastar. Igual que aquí ha bastado el tiempo, aunque es verdad que fue un alza importante, fue un 0,618 del movimiento anterior. Aquí parece que el mercado puede estar en algo parecido, es decir, en un rebote en tiempo, en una profundidad pues que a lo mejor corrija esta onda, ¿no? Pero no todo el proceso. Entonces, si corregimos toda esta onda, pues aquí ya vamos a tener un 0,5. O sea, habremos recuperado la mitad de la caída. Entre ese 0,5 y ese 0,6, entre el 4.100 y el 4.400, el mercado tendría que agotarse y probablemente volver a caer y seguir profundizando. Y pienso esto pues por diferentes motivos. El primero y más importante, bueno, hemos perdido claramente la zona 0,382 en un gráfico ajustado por la ampliación en el caso del S&P 500. Es decir, esto no hemos encontrado soporte en ningún lugar importante en el proceso principal. Hemos encontrado un soporte en el proceso de corto plazo, en la propia tendencia bajista, en esos, digamos, niveles de soporte descendente. Pero no hemos encontrado soporte en un lugar que nos hable del proceso de fondo. En el caso del Nasdaq, pues 3/4 de lo mismo, porque aquí hemos perdido no solo la zona 0,382, sino la zona del 0,5. Es decir, la corrección es aún más profunda y la hemos perdido claramente. Es decir, nos hemos dejado el 0,5, que es donde nos habíamos apoyado antes y parecía que podía funcionar como soporte. Tenemos el 0,618, podríamos tener el 0,50, pero ya nos estamos acercando tanto a niveles importantes como son estos altos pre-COVID, que yo me inclino por pensar que probablemente visitaremos esos altos pre-COVID, que en el caso del Nasdaq tampoco están tan lejos. Ahora mismo estamos en 10%, pero si rebotamos hacia los 13.000 y recaemos, pues será un buen golpe, ¿no? Entonces, mi idea es reducir en esa recuperación. Y si te fijas en este gráfico, analizando desde el proceso de fondo, y eso es un poco algo que es bonito, es decir, oye, pues hay como algunas cosas que apuntan ahí, ¿no? Hablamos de esta zona de máximos pre-COVID, pero si te das cuenta, esa zona de máximos pre-COVID es, al mismo tiempo, se puede ver en rojo, en azul, el 0,618 del movimiento 2020, marzo 2020, finales del 2022. En el caso de la línea punteada en rojo, en la línea punteada en azul ya hemos visto, estaría ahí, y en la línea en rojo el primer 0,382 coincide. Es decir, si devolvemos al mercado el 38,2% de todo el alza desde marzo de 2009, que sería un soporte normal en tendencia, vamos a decirlo así, fíjate que estamos hablando al final del primer soporte, ¿eh? Es el primer soporte definido por el mercado, no es nada más. Entonces, ahí vamos a tener primer nivel de soporte horizontal y también vamos a tener la zona 0,618 y la zona 0,382, corrección tanto del último rally como de todo el rally. O de todo el mercado alcista. Y bueno, pues parece como que aquí hay mucho soporte y un analista técnico como yo se ve atraído. Visto todo lo que hemos visto que el mercado ha tenido pues
intentos de figura de vuelta importantes las que ha fracasado. Hablo de este doble suelo, por ejemplo, que se deja en la primera parte de la corrección, de este nuevo doble suelo. Es decir, estamos viendo a los patrones alcistas fallar, que eso es algo que no pasaba durante el proceso comprador. Las pautas alcistas funcionaban, las que fallaban eran las bajistas. Ahora están fallando las pautas alcistas. Ya nos hemos alejado muchísimo de esa media de 200, que ya está claramente descendente, es decir, va a bajar, va a ir a buscar a los precios. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, lo normal es que el mercado esté ya en fases, digamos, de corrección más allá del corto plazo. Todo esto podría ser una corrección de corto plazo, corto medio plazo, y yo creo que hay que pensar en una corrección más profunda, que por otro lado es seguramente lo que encaja mejor con todo lo que estamos viendo a nivel económico, ¿no? Pues, bueno, al final tenemos un escenario, hay que reconocerlo, bastante complicado y tiene, en ese sentido, pues el mercado motivos más que sobrados para buscar referencias que sean más confortables para intentar construir el suelo que las que hemos visto hasta ahora, y como te digo, pues vienen fallando y que además han sido pues vulneradas. Perder este 0,382, perder este 0,50 del Nasdaq, pues ya es algo que nos dice lo que no sabíamos al principio. Es decir, cuando el mercado empezó a corregir, sabíamos que iba a corregir, pero no sabíamos cuánto, no sabíamos cómo. Eso para un analista técnico es algo desconocido. Se puede intentar elucubrar por fundamentales, por macros sobre todo, pero un técnico no tiene herramientas para hacer eso. Tiene que decir, bueno, vamos a corregir y ya veremos. Y es verdad que pues al principio de la corrección no ha sido muy concluyente. Esta pauta envolvente, que hay que recordarla del mercado, pues fue un poco engañosa en ese sentido, porque los precios recuperaron muy bien, volvieron a caer, volvieron a recuperar bien. Luego esta pauta envolvente alcista, siempre cerrando muy lejos de los mínimos intramensuales. Esto ya empieza a cambiar aquí. Es decir, este cierre ya empieza a decirte, uff. Y si se van acumulando cosas, si tienes etapas de sentimiento inversor que te fallan, pues hay que ir sumándolo todo y darse cuenta de que los argumentos son menos y por tanto pues hay que pensar en ver zonas más bajas, yo creo. Hemos visto también estos días, lo habrás leído, que el indicador de sentimiento del Bank of America, que es muy popular en el mercado, también se ha producido y se ha ido a cero, ¿no? Eso ha pasado muy pocas veces. Siempre que pasa, nos habla de un mercado en suelo o cerca del suelo. Lo hemos visto en marzo de 2020, lo vimos en el 18, en el 2015, en el 2011. Se vio también, creo, en 2008, finales del 2008, primeros del 2009. O sea, ya habíamos visto eso. Pero hay que recordar que este indicador también apareció a primeros del 2008. Es decir, cuidado si estas cosas fallan, porque cuando fallan puedes tener mercados bastante profundos. Y están empezando, como te decía, a fallar. No el del Bank of America, que todavía no ha fallado, pero sí el que yo manejo, que es un poquito más, digamos, que te da más ventanas, aparece más a menudo, y que no había fallado en ningún momento desde los 90, salvo en 2001. Y en 2001 falló, pero falló con un rebote del 20%. ¿Qué es lo que puede pasar si el mercado se mueve hacia ese nivel un poco que comentábamos antes? O sea, nos vamos hasta aquí arriba. Pues que el Nasdaq habrá subido un 18%. Es decir, tendremos ese tipo de movimiento de recuperación dentro de lo que sería el setup de, vale, vas a ver un rebote. Es decir, ya tendríamos algo parecido al 2001, con lo que creo que estaremos en un escenario no igual, porque en 2001 no volvimos a ver nuevos mínimos, pero parecido. Es decir, algo que pasa dentro de un proceso bajista en desarrollo y, por tanto, me inclino por pensar que si nos vamos hacia aquí arriba, pues será bueno descargar. Yo, de hecho, que a mediados de marzo pasé de una exposición del 30 al 50%, tengo claro que si me voy arriba me vuelvo a bajar como mínimo el 30%. El indicador alcista bajista al que se refiere de Bank of America. Les recuerdo a los oyentes que a partir de las 7 este consultorio tiene una doble vida porque estará disponible en el canal de YouTube de Capital Radio, las dos partes del consultorio por medias horas, y para que puedan ver ustedes de primera mano los gráficos en las explicaciones de Carlos Doblado respecto a sus consultas. Consultas que nos pueden enviar, les recuerdo, al 912833333, también audios al WhatsApp al 687050600 o bien escribiendo un correo a oyentes@capitalradio.es, un correo como nos ha escrito Lucas desde Mérida. Le pregunta una posible operativa, resistencia y soportes en BBVA. Dice que está dentro aquí en 4.20 y en Almiral dentro a 10.29. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a los dos. BBV. BBVA a la derecha, Almiral a la izquierda. BBVA pues está en zona de soporte. El sector bancario en general no ha perdido niveles clave, pero hay que considerar lo que puede pasar, sobre todo si perdemos ese nivel de soporte clave en el mercado europeo, que estaría un poco aquí, ¿no? Hemos visto una fuerte corrección de todo el sector y si perdemos estos mínimos, pues tenemos un doble techo en continuidad bajista.
Ese sería el nivel por debajo del cual yo ya no mantendría más posiciones en el BBVA, 335,8. Cualquier cosa, si no, me parece que va a ir un poquito en la misma línea. Es decir, podemos ver un rebote hacia la zona 450, 470, este hueco, y a partir de ahí lo normal es que sigamos cayendo en una especie de canal, quizá, pues que tenemos aquí, y nos vamos hacia arriba, volvemos a caer, y si perdemos ese canal, pues las cosas se pueden complicar bastante. Puedes ver que la base de ese canal coincide además con este primer nivel de mínimo ascendente dentro del proceso correctivo, que no hemos roto la baja, y nos quedaríamos prácticamente sin soportes. Complicado. Quizá el sector bancario puede aguantar un poquito mejor que el resto del mercado, pero no tenemos aquí un patrón clásico de vuelta, pero sí tenemos pues un deterioro. Tenemos muchos mínimos y máximos descendentes, tenemos una media de 200 que ha funcionado 2 veces como resistencia. Es decir, cuando poco hemos perdido muchísimo momento respecto al rally vivido entre 2020, finales del 2020 y finales del 2021, ¿no? Ese año de rebote que ha tenido el banco, que a nivel sectorial pues nos habría llevado también hacia una importante resistencia, que es la directriz bajista principal que obtendríamos uniendo máximos desde el año 2015. Es una muy fuerte resistencia. Si ahí fallamos, si aquí dejamos un doble suelo, probablemente pues lo que veremos es el mismo tipo de ejercicio que hemos visto en el banco, pues un canal bajista, y aquí podemos ver que hay bastante más capacidad de profundizar a la baja. Es decir, podemos caer bastante abajo, ¿no? Porque el primer impulso ha sido muy fuerte. La primera zona de soporte importante estaría aquí. Puede sufrir, yo creo, el sector si pierde esos mínimos y desde luego no mantendría posiciones. El caso de Almirall. Bueno, Almirall es una compañía que tiene un carácter defensivo importante. Así todo, el sector, y habiendo estado bien, pues ya lleva ya algunos meses que ha perdido ese brillo que tenía al principio, donde estaba pues esquivándose bastante bien la tendencia bajista general. Puedes ver que Almirall pues ha perdido o intenta perder esa línea de tendencia que mantiene desde el año 2012. Esto tampoco es una buena noticia. Es verdad que aquí podríamos pues encontrar un filtro de tipo descendente. Hay un soporte decreciente que pasa por el 9 y algo. Ahora mismo pues ya sería hacia la zona del 9,40. Perder ese 9,40 sería bastante negativo. En el corto plazo venimos bajando desde hace muchos meses, desde finales del 21, pero perder eso nos dejaría fuera de este intento de establecer pues un proceso de recuperación hacia máximos históricos con una directriz alcista importante en las espaldas, ¿no? Hay que ver que aquí, por ejemplo, este doble suelo falla. Esto ya ha profundizado muchísimo. Entonces, esto ya no es una buena noticia. Es decir, el mercado tenía argumentos para hacerlo mejor y ha ido desestructurando. Yo en cualquier posición pues tendría un stop bajo los mínimos que hemos marcado recientemente, quizá un poquito por abajo, 9,30, 9,20 en función del tiempo que pase. Y bueno, si esto aguanta y el mercado rebota y supera esta zona de resistencia del 10,80, pues veremos. A lo mejor encontramos aquí un lugar donde el dinero se refugia, ¿no? Pero eso siempre para un analista técnico es complicado. Podemos ver también cómo la media de 200 sesiones pues ha servido de resistencia, igual que en el BBVA, por 2 veces. Entonces, no estaría yo muy confortable porque al final del día tampoco tenemos un valor que esté extraordinariamente alcista. Es decir, es un valor que desde el año 2015 viene en un proceso lateral bajista según como lo quieras ver, lateral alcista según como quieras percibirlo, ¿no? Desde el 2018 sería lateral alcista, desde el 2015 sería lateral bajista. En cualquier caso, nos deja un por cierto, Lucas, es un Amadeus para largos, una entrada en la de turismo. Pues bueno, a ver, para largo, tomar posiciones por técnico pensando en largo plazo ahora mismo no parece lo mejor. ¿Por qué? Porque el mercado no está ofreciéndote las cosas que tiene que ofrecer para que tú esperes soportes en ese tipo de plazo. Y pensar en largo plazo con los títulos siempre es peligroso, salvo que los entiendas muy bien por dentro, como lo hará pues Warren Buffett. Pero por técnico eso no se puede hacer. Por eso a los técnicos, sobre todo si invertimos en proceso de fondo, lo que nos gusta son los índices. Porque los índices sustituyen lo malo, se quedan lo bueno y la vida continúa. Y sabemos que ahí hay ideas cercanas a la gestión pasiva que tú puedes utilizar, tú les puedes poner algo de market timing, que te dicen, bueno, oye, tengo un mercado que ha caído pues mucho, y no hablo de Amadeus, solo del mercado, pero Amadeus también pues viene bajando desde 2018. Sé que cuando compro una cosa que es buena y pasa tantos años, al final pues en algún momento tiende a subir. Si son índices, pues sabemos que eso, por ejemplo, pues no son muchos años, con lo cual puedes sentirte confortable en una estrategia de ir comprando, pensando a largo plazo, comprando índices. Pero los valores se descorrelacionan.
Los valores cogen su camino. ¿Cuánto ha caído el Nasdaq y cuánto ha caído PayPal, por ejemplo, ¿no? Que era una estrella del Nasdaq? ¿Cuánto ha caído el Nasdaq y cuánto ha caído, pues, qué sé yo, Netflix, ¿no? Entonces, es peligroso estar en títulos pensando en largo plazo. Un analista técnico no se siente confortable. Un analista técnico, por ejemplo, en un Amadeus que tiene soportes muy claros, bajo la zona de 49, se va. Aunque sea para cometer un error, pero lo comete, porque tienes un proceso lateral de muchos meses que se rompe a la baja. Y eso no es positivo. Por técnico no es positivo. ¿Por qué vas a estar? Pues sí, para largos índices vamos a ver en corto y medio plazo, nos pregunta Fran, le gustaría saber qué poder hacer con el Santander sobre la zona del 2,65 e IAG con la compra de Europa, dice con compra de aviones con rumores de ampliación. Santander e IAG. Bueno, del Si Santander pues le hemos parece, hablado, ¿no? Es muy BBVA al breve, final. que tenemos que hacer la pausa para la publicidad. El Santander, si le parece, y dejamos IAG para después. Nada, replico lo que he dicho en BBVA, como si pierdes soporte intermedio en el sectorial, vamos a sufrir. En el caso del Santander, pues el soporte está, si quieren, en el 2,6 y luego hay otro un poquito por encima del 2,4, pero el aspecto no es bueno. Pues dejamos, si le parece, para tras la publicidad IAG y nosotros seguimos en unos minutos aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, consultorio de inversión. Les escuchamos, les resolvemos las dudas, se las resuelve Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker.